Iglesia, Dios le bendiga. Gracias al Señor por darnos hoy una vez más el privilegio de estar en la presencia de Él para adorar, bendecir su nombre y también para escuchar más acerca de su palabra. Yo sé que usted en casa ha estado en oración, ha estado en alabanza para el Rey del Cielo y ahora le quiero invitar para que nos unamos primero en oración y luego en el estudio de la Biblia. Así que todos allá en sus casas, en sus hogares, vamos mis hermanos a unirnos en un tiempo de oración donde le vamos a pedir a Dios algo particular, que Él nos edifique, que Él nos hable y que Él nos bendiga a través del mensaje de su palabra. Así que acompáñeme por favor en oración allá desde su casa, del lugar donde usted se encuentra. Padre soberano, en el nombre de Jesucristo, te damos en esta mañana, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este día, Señor. De verdad es un privilegio enorme el que tenemos de poder reunirnos, así sea, Señor, a través de estos medios. No lo podemos hacer en estos tiempos de manera física, pero estamos reunidos virtualmente, todos con un mismo propósito, con un mismo deseo: alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor amado. Padre, danos la sabiduría y danos el entendimiento que tanto necesitamos. Levántanos a través de las Escrituras, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, los quiero invitar a que abran la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de la palabra del Señor. Dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a tratar un tema el cual lo he titulado con una pregunta, con un interrogante. Y es el siguiente: ¿cómo tener familias fuertes? Escuche, la predicación de esta mañana tiene como título: ¿cómo tener familias fuertes? Bueno, muchos talleres, muchos seminarios se pueden dictar en cuanto a temas de familia, en cuanto al cómo levantar una descendencia para Dios, cómo hacer que nuestra familia sea fuerte espiritualmente, cómo hacer que después de nuestra partida esos seres queridos sigan caminando de la mano con el Señor. Yo pienso que está de más preguntarle a cada uno de ustedes si desean o no desean que su familia también les sirva al Señor. Yo sé que los padres de familia me van a decir: amén, yo quiero que mi familia también le sirva a Jesucristo. Yo sé que aún los que están solteros y me escuchan, también tienen el anhelo en su corazón de casarse, pero no solamente de casarse, sino de que sus hijos caminen en las sendas del Señor. Pues bien, quiero decirles de que a pesar de todo lo que se hable y todo lo que se diga y todo lo que se pueda argumentar frente a este tema, hay una verdad de la cual no nos podemos desenfocar, y es la siguiente: para que se tengan familias fuertes dentro de la iglesia del Señor, para poder levantar una descendencia que honre a Dios, que glorifique a Dios, es necesario enfocarnos en las pautas bíblicas que Dios nos ha establecido. Podemos, vuelvo y le repito, hacer una cantidad de talleres de capacitación, de seminarios, de diplomados, pero si somos analíticos, todo esto, si es algo bueno, tendrá que ir agarrado a la palabra del Señor. Y si nosotros queremos tener éxito, debemos aterrizar todos esos conceptos y llevarlos a la luz de la palabra del Señor. Ahora usted me puede preguntar: ¿y será que los principios que la Biblia dice sí funcionan para tener familias fuertes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y segundo, porque yo he tenido la bendición, he tenido la experiencia
de encontrarme con cristianos de tercera generación, donde sus abuelos, sus padres y ahora ellos sirven al Señor, aman la Biblia y honran a Jesucristo. Mire, sí se puede. Lo que nosotros necesitamos es observar los principios de la Biblia, observar lo que la palabra del Señor nos enseña y comenzar a ponerlos por obra. Si hay algo que siempre, durante todos los tiempos, ha estado bajo ataque, es la familia. Esto no es algo del año 2021 ni de este siglo en el cual nos encontramos. No. Los ataques a la familia han sido durante todas las épocas, durante todos los tiempos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, como conocedores de la Biblia, comencemos a preocuparnos más por la edificación espiritual de nuestras casas. Es necesario no solamente servir a Dios nosotros, sino empezar a observar la Biblia, porque es el manual de Dios, comenzar a tomar los principios que nos dice la Biblia, comenzar a aplicarlos, pero desde ahora en nuestras casas, y muy seguramente entonces vamos a tener esas familias fuertes que tanto deseamos. Quiero entonces en esta mañana trabajar dos cosas que yo puedo observar en la Biblia. Vamos a trabajar dos cosas que he podido reflexionar acerca de la palabra del Señor. Tal vez a partir de ahí hay otra cantidad de asuntos que se pueden añadir y que se pueden acuñar a esto y todos son válidos. Pero pienso que estas dos son prioridades urgentes para comenzar a aplicarlas nosotros en nuestras familias para que hayan familias fuertes, como le prometí al principio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar entonces en esta mañana? Vamos a tratar en primera instancia que para obtener familias fuertes se necesitan que hayan unos muros personales, pero también se necesita que hayan unos muros a nivel de pareja. Cuando esos muros se suben, entonces nuestras familias se hacen familias fuertes, porque estos muros son muros a nivel espiritual basados en los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, arranquemos viendo la parte de los muros personales. Bueno, en una familia está el padre y está la madre. De repente, en alguna de las familias, por alguna circunstancia de la vida, está solamente el varón con sus hijos o solamente la mujer con sus hijos. Ok, vamos a empezar entonces a trabajar la parte de los muros personales. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros hacemos parte de esa familia y nosotros estamos llamados a ser el instrumento que Dios va a utilizar para edificar, para levantar una familia fuerte y sólida. Arranco con este punto porque muchas veces, y eso se observa de una manera reiterativa, las personas siempre tratan de descargar sus responsabilidades en otros. Muchas veces las personas siempre tratan de trasladar su responsabilidad a terceros, pero resulta que para que hayan familias fuertes, debo empezar a trabajar en mi propia vida. El esposo debe empezar a trabajar en su propia vida, la esposa debe empezar a trabajar en su propia vida y luego entre ambos vamos a ver cómo trabajamos y cómo influenciamos de manera positiva la vida de nuestros hijos. Entonces, arranquemos con esa parte de los muros personales. No es tiempo de descargar responsabilidades. Es hora de asumir lo que a nosotros nos corresponde. Usted es el instrumento de Dios para el Señor glorificarse en su familia. Y esos muros personales tienen que ver con una santidad individual. Óigame bien, ¿con qué tiene que ver? Con una santidad individual. Yo no puedo pretender que mi familia sea fuerte cuando yo no tengo una santidad a nivel individual ante los ojos de Dios. O sea, yo no puedo pretender que mis hijos caminen honestamente delante de Dios cuando yo no camino honestamente delante de Dios. Eso se ve demasiado. Se observa que muchos esposos le dicen a la esposa, por favor, ore.
Qué bien que motive a su esposa a la oración. Pero la pregunta obligada es esta: ¿usted practica la vida de oración? Muchos esposos le dicen a la esposa: congréguese. Mi pregunta es: ¿usted, varón, se está congregando? Muchos varones le dicen a sus hijos: por favor, escuchen el culto. Es más, de repente, y ojalá no sea así, en esta mañana muchos hombres dijeron: hay que prender el computador o el televisor y vamos a conectarnos para ver la transmisión del culto. Y la esposa y los hijos están atentos, pero él está con un celular en redes sociales o haciendo cualquier otra cosa menos que conectado con la enseñanza. Es muy fácil nosotros exigirle a los demás, pero Dios nos enseña que hay que iniciar por nosotros mismos. El caso puede ser contrario. Muchas esposas de repente le están diciendo al hombre de la casa: usted es el sacerdote, usted es la autoridad, usted debe orar, pero ellas no oran. Usted debe conocer la escritura, pero ella no se deja enseñar. Hay familias donde curiosamente el esposo dice: vengan, tengamos un tiempo de oración. Y la esposa dice: no quiero, yo oro cuando mi corazón lo decida. Y empieza a fragmentarse esa parte. Entonces, yo no puedo pretender que mi familia sea fuerte, porque vuelvo y le digo, sobra la pregunta. Todos queremos familias fuertes. Todos queremos familias que honren a Dios. El problema es que muchas veces queremos que eso suceda, pero nosotros no nos comprometemos a levantar esos muros a nivel personal. Tan bueno que otro viva en santidad, pero antes debo vivir yo en santidad. ¿Cuántos padres le están diciendo a sus hijos que sean honestos, que no digan mentiras? Pero ellos practican la mentira, pero ellos practican cosas que no convienen. Entonces, hay que levantar la santidad individual. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3? La Biblia dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hablando del Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga, este texto fue de los primeros textos que yo me aprendí de memoria cuando estaba iniciando en los caminos del Señor. Y fue un texto que me impactó, y hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, porque a veces trata de olvidárseme algún segmento, pero vuelvo y lo repaso, vuelvo y lo recuerdo, Él sigue trabajando en mi corazón. Y tiene que ver con ese desafío que me lanza ese versículo en cuanto a mi santidad individual. La Biblia dice que si yo tengo la esperanza, y el contexto habla de que esa esperanza tiene que ver con un día yo encontrarme con el Señor. Nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor. Y la Biblia dice que si tenemos dicha esperanza, necesitamos aprender a caminar en santidad. Debemos aprender a trabajar en esa purificación de nuestra vida, pero a nivel personal. Dice que se purifica a sí mismo. Esto no es asunto de si el pastor a mí me llama. Esto no es asunto si el líder de cultos de familias me llama. Usted sabe a veces cuánto tiempo pasa sin que de repente un pastor amigo, un pastor de experiencia, me llame a mí a preguntarme cómo va mi vida, cómo va mi familia, cómo van los hermanos. A veces pasa mucho tiempo. Y entonces, porque pasa mucho tiempo en que alguien me llame a preguntarme cómo van las cosas, ¿yo voy a comenzar a caminar mal? No, porque es que mi compromiso no es con otra persona. Mi compromiso en realidad es con Dios. Su compromiso, nuestro compromiso es con Dios. Entonces, es necesario tomarnos en serio este trabajo, esto de la santidad individual. No interesa si lo están observando. No interesa si los hermanos de la iglesia lo aplauden o lo chiflan. No, a usted eso lo debe tener sin cuidado. Recuerde, su compromiso es con Dios. Hay un llamamiento a una santidad individual. Muchas personas a veces se paran de este lado y les gusta comenzar a tomar nota de los errores de otros y a veces hablan mucho de la sana doctrina, hablan mucho de la santidad, hablan mucho de la reverencia, pero cuando de repente usted se acerca a ellos y comienza a escudriñar sus vidas, esto de la santidad a Jehová es un solo eslogan.
Eso de la integridad, eso de la pureza, eso es simplemente una frase de cliché porque las vidas de ellos dicen lo contrario. Entonces, aquí no se trata de pararnos a acusar a alguien. No, aquí se trata es de que debo mirar mi propia vida. En una oportunidad, un hermano de nuestra iglesia compartía con alguien y le decía, la sana doctrina es buena. Y él decía, claro, sí. Ahora, como este hermano sabía que este otro personaje no caminaba en obediencia, le dijo, la sana doctrina es buena para uno vivirla. Porque a veces la doctrina de la santificación suena muy bueno cuando yo se la proclamo a otro, pero la Biblia lo que a mí me enseña es que esa doctrina debo autoproclamarla en mi vida. Hay un llamamiento a la santidad individual. ¿Cómo anda su vida delante de Dios? ¿Es usted una persona genuina o es usted una persona llena de apariencias? De repente su familia le falta fortaleza. De repente a su familia le falta vigor espiritual. De repente porque usted que me está escuchando no ha tenido una santidad a nivel individual. De repente usted se ha ocupado de otras cosas y se ha olvidado de su compromiso con Dios. Entonces, el primer llamado en esta mañana es a la santidad individual. Sin importar lo que los demás hagan. Esposa, si su esposo no está actuando de la mejor manera, es problema de él. Dele un consejo de manera humilde, sencilla, pero usted viva para Dios. Varón, de repente su esposa no está caminando bien. Dele un consejo con amor, pero usted siga haciendo su parte, porque su tarea en primera instancia es santidad individual. El otro muro que se debe levantar a nivel personal es la intimidad propia con el Señor. Por un lado, la santidad, o sea, el apartarnos del pecado, pero por otro tiene que ver con esa intimidad propia con el Señor. ¿Esto qué significa? Que así como la santidad es un asunto de cada quien con Dios, nadie puede andar detrás suyo si usted todavía toma licor, que si usted todavía fuma, que si usted todavía dice malas palabras, que si usted bota los ojos en adulterio cuando ve a una mujer ajena, que si usted practica adulterio, que si usted es un joven de la iglesia y de repente observa cosas que no debería observar, que si usted tiene yugo desiguales con novios o con novias sin conversa, que si usted cae en fornicación y nadie sabe. No, eso es asunto que usted debe trabajar con Dios. Aprenda a tener una vida de santidad ante los ojos de Dios. Pero también es necesario que haya una intimidad propia con el Señor. O sea, qué bueno cuando los demás oran por mí. Pero es necesario que yo comience a levantar una vida de relación propia con el Señor. Vamos a poner ejemplos. Un hombre llamado Noé, por allá en el libro del Génesis, capítulo 8, versículo 20. Veamos lo que dice la Biblia. Y edificó Noé un altar a Jehová. Dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Sabe qué me está diciendo la Biblia? Que Noé, de manera propia, de manera individual, tuvo un tiempo de intimidad, de comunión con Dios. En su tiempo, ¿cómo era? Levantando altares y ofreciendo sacrificios de animales. Él lo hizo. Él no esperó que sus hijos lo hicieran. Él no esperó que otro, como su esposa, lo hiciera o alguna de sus nueras. Él acaba de salir del arca. Él ha visto cómo el juicio de Dios ha tocado al mundo entero y él ha sido salvado por la gracia de Dios. Y ahora él tiene un momento de intimidad propia con el Señor. Ahora, veamos a otro personaje de la Biblia, por ejemplo, como Abraham. En el capítulo 12, versículo 7 del mismo libro del Génesis, acompáñeme, Génesis 12, 7, la Biblia dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Seguidamente, dice así, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Sabe qué hizo Abraham? Le levantó un altar a Dios. Nuevamente, un hombre que decide tener una intimidad propia con el Señor. ¿Quién le dijo a Abraham? ¿O quién le dijo a Noé que tenían que levantar un altar?
su corazón lo dispuso. Ellos entendieron que era necesario tener una comunión propia, una intimidad propia con el Señor. Pero hay más. Nosotros, por ejemplo, vemos el ejemplo de Ana en el primer libro de Samuel. Una mujer que en medio de su desespero fue y oró a Dios y le dijo: Dios, dame un hijo. Y ese hijo lo voy a consagrar. Y vemos que Dios le concedió a un hijo llamado Samuel, lo consagró, pero después de Samuel le dio otra cantidad de hijos. Esta mujer desarrolló también una comunión, una intimidad propia con el Señor. Ella no esperó a que su esposo orara. Ella tomó la decisión. Es muy importante que cada uno de nosotros, los que integramos estas familias, sobre todo arranco con el esposo y con la esposa, ustedes, mis amados hermanos, deben tomar la decisión de una santidad individual y de una intimidad propia con el Señor. Usted debe apartar tiempo. ¿Sabe cuál es ese altar? Ese altar ahora es su corazón. Ahora ese sacrificio es un sacrificio ya no de animales muertos. Ahora es usted, un hombre, una mujer que está vivo y que le dice a Dios: Dios, gracias. Y que aprende a separar tiempo para estar en la presencia de Dios. Usted debe aprender a tener un programa en su vida. Y en ese programa debe estar siempre en primer lugar Dios. Usted debe sacar tiempo para leer la Biblia. Esto lo digo casi siempre en mis enseñanzas, porque Dios no cambia y sus principios tampoco. La iglesia fracasa porque descuida lo que Dios le ha dicho. Saque tiempo para la Biblia. Saque tiempo para orar. Saque tiempo para conectarse, y cuando salgamos de cuarentena, saque tiempo para congregarse. Deje de poner excusas, pretextos. Esto es demasiado peligroso. Yo no puedo vivir de una intimidad espiritual prestada. O sea, yo sé que mi esposa ora por mí, pero yo no puedo depender de las oraciones de mi esposa. Dios quiere que haya una intimidad propia. Dios quiere que haya un cara a cara con Él. Dios quiere que cada uno de nosotros doblemos nuestras rodillas y abramos nuestro corazón en la presencia de nuestro Rey. Muy bien, entonces, necesitamos santidad individual y necesitamos una intimidad propia con el Señor. ¿Será que es pecado pedir ayuda en oración? No, Señor, se puede. Pero siempre y cuando yo sea el primero que esté al frente teniendo mi tiempo de oración. Porque muchas personas dicen: ore por mí, pero ellos ni siquiera oran por su vida. Ahí no va a suceder nada. Es necesario una intimidad propia con el Señor. Entonces, esos son los muros que hay que subir a nivel personal si queremos tener familias fuertes. Le hablo a los jóvenes, le hablo a los hijos. Ustedes también deben comprometerse con la santidad individual y con la intimidad propia con el Dios del cielo. Muy bien, vamos a la segunda parte que les prometí, y son los muros ahora que se deben levantar como pareja. Primero hablamos de los muros que se deben levantar a nivel personal. Tiene que ver con la santidad individual y con qué más, y con la intimidad propia con el Señor. Ahora ya vamos a tomar a esa pareja y le vamos a enseñar a través de la Biblia que ahora se debe levantar muros a nivel de pareja, porque ya no son uno, ahora son dos, pero a la vez vuelven a ser uno a través del vínculo matrimonial. Tienen que unirse ¿para qué? Así como usted levantó su propio muro, ahora usted y su esposa, usted y su esposo se deben tomar de la mano para levantar los muros que corresponden a esos muros como pareja. No se pueden quedar en los muros individuales porque ustedes ya no son solteros. Deben ahora saltar a los muros como pareja porque ya están casados. Vamos entonces a ver estos muros. Estos muros, de igual manera, tienen que ver con la santidad, pero ya es una santidad de pareja. Y entonces, esta santidad de la cual le voy a hablar tiene que ver con 4 cosas.
Yo voy a enumerar 4 cosas. Vuelvo y le digo, de repente alguien viene y nos ayuda a entender un poco más a profundidad el día de mañana, bienvenido sea. Pero estos muros a nivel de pareja tienen que ver también con muros de santidad. Y estos muros de santidad, pero ya no individual, sino de pareja, tienen que ver en primera instancia con respeto. Óigame bien, en primera instancia tienen que ver ¿con qué? Con respeto. Mire, la palabra respeto significa veneración, significa acatamiento, significa consideración, significa atención y también significa cortesía. Se lo voy a volver a repetir. La definición del término ya prácticamente que nos explica lo que queremos hablar, ¿verdad? Vamos a escuchar qué es lo que significa en realidad respeto. Respeto significa, óigame bien, veneración, significa acatamiento. Óigame esta otra, consideración, atención y cortesía. Ahora vamos a trasladarlo a la Biblia. La Biblia habla de esto, ¿sí? La Biblia habla del respeto mutuo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. La Biblia dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero Dios también le habla al varón, en el mismo pasaje, pero en el versículo 7, vea lo que le dice la Biblia al hombre. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nótese cómo la Biblia le dice a la mujer: mujer, tenga una actitud de respeto, o sea, de veneración, de acatamiento, de consideración, de atención, de cortesía con su esposo. Y al esposo le dice lo mismo, solo que en otras palabras. El hombre de Dios debe vivir con sabiduría en el hogar. El hombre de Dios debe ser alguien que vea a su esposa como una coheredera de la gracia de la vida. O sea, su esposa, antes de ser su esposa, es su hermana en la fe. Es alguien por quien Cristo murió y es alguien donde habita el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, su mujer es una ungida del Señor. Y la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Dios nos llama a ser un pueblo donde haya santidad a nivel de pareja. Y esto tiene que ver con el respeto. El respeto no se puede perder dentro de las familias. ¿Queremos familias fuertes? Sí, ok. Pero necesitamos tener una vida respetuosa. Nuestra relación matrimonial debe girar en torno al respeto. Si hay amor, hay respeto. Entre más confianza, debe haber antes más respeto. Yo no entiendo, o sea, esta es la hora que yo a veces no entiendo por qué a veces las personas tratan tan bien a los de fuera y tan mal a los de adentro. O sea, no entiendo por qué muchas mujeres respetan, honran. A veces uno como pastor lo observa. De repente uno: hermana, ¿cómo está? Bien, sí señor. Hermano, usted me puede hacer un favor. Y la gente lo acata, la gente lo hace. Pero ¿por qué en su casa, cuando se dirigen al esposo, se dirigen, pudiéramos decirlo de manera coloquial, con 2 piedras en la mano? O sea, ¿por qué al esposo se le habla de manera sarcástica? A veces gritan a los esposos. No tienen en cuenta su punto de vista. Toman decisiones sin contar con ellos. No acatan, a veces no consideran. De repente,
Hay hombres que trabajan muy duro, pero aunque trabajen duro, muchas veces la remuneración no es la mejor. Y hay esposas que incluso se enfurecen porque ellos no pueden cumplir con todos los caprichos económicos. Muchas veces, aunque quieren y aunque dan más de sus fuerzas, no lo pueden hacer. Mujer, aprenda a considerar a su esposo. Así como usted se cansa, él también se cansa. Hay hombres que además de su trabajo secular, llegan y ayudan en el hogar. Y eso es de aplaudir. Y usted, mujer, debe considerar esa parte. Es necesario que reflexionemos. Pasa lo mismo con muchos varones. Hay varones que con la gente de fuera son muy amables, son muy amplios, son muy generosos. Pero cuando se observa la relación matrimonial, la esposa no puede dar un consejo, la esposa no puede dar un punto de vista. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, Dios dijo que le haría una ayuda idónea? Y palabras más, palabras menos, ayuda idónea significa una que se pone frente a mí. O sea, alguien que está frente a mí. ¿Qué pasa con las personas que están frente a mí? La persona que está frente a mí es la que me dice, se le torció la corbata. Yo mismo a veces no me doy cuenta, pero quien está frente a mí me dice, por favor, córrase la corbata. Se la había torcido. Gracias. ¿Sabe por qué a veces usted va a realizar algunas cosas y su esposa le dice, venga, ¿y qué tal si nos movemos de esta manera? Y usted se irrita cuando su esposa le dice eso. Pero quiero decirle que la Biblia establece que ella es su ayuda idónea y como ella está frente a usted, ella a veces está observando lo que usted no ha podido observar. Es necesario aprender a escuchar. Ahora, no siempre la esposa tiene la razón, pero es bueno escuchar, porque la gran mayoría de veces Dios las usa, porque por eso Él dijo que ella es ayuda idónea, ya Dios lo dijo. Sus consejos valen. Entonces, a veces a los de afuera escuchamos, les acatamos, les respetamos, pero a veces si la esposa habla, nos enfadamos, algunos se atreven a gritarlas, hasta decirles palabras que no convienen. Mire, la Biblia dice que por esas acciones, ahí en 1 de Pedro 3:7, es que a veces oramos y no tenemos respuesta. Hay muchos hombres que empiezan a caer aún en ruina financiera porque no son correctos con la persona a la cual Dios los ha unido. ¿Por qué yo invierto en otros? ¿Y por qué me cuesta tanto comprarle un par de zapatos a mi esposa, sabiendo que es la persona que está conmigo, ayudándome, caminando en esta aventura llamada vida? Necesitamos reflexionar, necesitamos fomentar el respeto, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer en el hogar. Si no hay respeto, ¿qué están observando nuestros hijos? ¿Qué lecciones prácticas están teniendo ellos? La santidad en la pareja tiene que ver con respeto. Recuerde muy bien. ¿Tiene que ver con qué? Con respeto. Respeto del hombre hacia su esposa y respeto de la esposa hacia su hombre. Ella no es su esclava. Ni él es una persona a la cual lo vamos a acabar poniéndole una infinidad de cargas que a veces ya no puede avanzar más. Tenemos que aprender a considerarnos. No somos enemigos, somos esposos y tenemos que darnos la mano. Y tenemos que aprender lo que la Biblia nos dice. Hermana, si a usted le era fuerte el tema de escuchar, de la sujeción, ore, ayune, haga lo que tenga que hacer, pero usted debe aprender lo que la Biblia dice. Es que el mundo, no, nosotros no estamos hablando
con personas que desconocen la Biblia. Estamos hablando con personas que conocen la Escritura y que saben la manera que Dios ha diseñado para que las cosas en el hogar puedan funcionar. Primero recuerde el respeto. ¿Qué más tiene que ver la santidad como pareja? También tiene que ver con la transparencia. Mire, transparencia significa que deja ver la luz. Esto también significa integridad. Esto también significa sin sombras. Quiero llevarlo a un pasaje bíblico que nos habla sobre esto. Efesios capítulo 5, versículo 8. La Biblia dice, porque en otro tiempo, hermano, en otro tiempo, cuando no conocíamos la Biblia, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes éramos tinieblas, del montón, de los que aún desconocen, pero ahora somos luz. Por lo tanto, el versículo termina diciendo, andad como hijos de luz. ¿Cómo qué? Como hijos de luz. O sea, sin unas vidas dobles, sino con una vida de transparencia. Oiga, esto es amplio. Cuidado con tener vidas dobles. Cuidado con ser uno delante de la familia y afuera ser una persona totalmente desconocida. Cuidado, por ejemplo, con eso de las redes sociales a escondidas. A veces uno escucha que esposas se quejan de que le descubrieron a su esposo una cuenta por allá extraña, pero es de él. Y ellos en su familia no conocían esa red social. Eso se llama falta de transparencia. ¿Quiere que le diga algo? Mi esposa conoce tanto mi cuenta de correo como la contraseña. Además, a veces hasta se me olvida y ella es la que se acuerda bien cómo son las contraseñas de mis correos y de mis cuentas, las poco que tengo en redes sociales, porque es que la Biblia dice que somos uno. Y pues no entiendo por qué tienen que haber cosas ocultas y escondidas. Si eso está pasando en su casa, por favor, siéntense, dialoguen y solucionen esta parte. Si usted ha sido un hipócrita, porque es que hay gente que es hipócrita, pídale a Dios perdón, renuncie a la hipocresía y pídale a Dios que usted necesita ser transparente porque usted es un cristiano. No haga cosas a las escondidas, porque eso daña las relaciones y eso es quebrantar la santidad dentro de la pareja. Tiene que haber transparencia. No tienen que haber esas vidas secretas. A veces negocios que el cónyuge desconoce. Negocios que el esposo, que la esposa desconoce, todo a escondidas, con trampas, con cosas así. Eso no conviene, eso no es santidad, eso es pecado, eso es perversión. Y por esa causa las familias no se hacen fuertes. Vamos a seguir adelante. Cuando hablamos de santidad en la pareja también tiene que ver con la sexualidad. Veamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5. La Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes como pareja, hay muchos que aún viven en fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Lo que la sociedad secular llama unión libre. Den ese paso, decídanse. Hay que santificar esas relaciones en el vínculo matrimonial, como lo establece la Escritura. Es necesario que a su lecho matrimonial no lleve cosas que no convienen, prácticas mundanas, prácticas que van contra la misma naturaleza y contra la misma salud aún de la pareja.
La Biblia dice que nuestro matrimonio tiene una base de sexualidad, pero no es esa concupiscencia como aquellos que no conocen al Señor. Tiene que haber una santidad en la pareja, también a nivel sexual. Así que si usted está en fornicación, usted tiene que moverse y tiene que dar ese paso junto con su esposa para legalizar esa unión bajo el vínculo matrimonial. Que si usted estaba haciendo cosas que no convienen dentro de su intimidad, porque son bajezas, porque son cosas en las cuales su esposa o su esposo se sienten humillados, se sienten degradados y que van hasta contra la salud y contra la misma naturaleza, usted debe poner fin a eso, porque somos hijos de la luz. Tiene que haber también santidad en el manejo de las finanzas. Como pareja deben ponerse de acuerdo y aprender a honrar a Dios con sus finanzas. Deben aprender a tener cuidado de no ser esclavos de créditos que a veces se vuelven impagables. No le estoy diciendo que usted no pueda adquirir un crédito. No, usted lo puede hacer. Pero usted tiene que ver que sea un crédito manejable, que usted pueda cumplir. Hay que sanar la economía de la pareja. Hay que aprender a tener autocontrol, hay que aprender a tener contentamiento, hay que aprender a administrar, hay que aprender mayordomía, hay que aprender a honrar a nuestros padres con las finanzas. Entonces, los muros a nivel de pareja también tienen que ver con santidad, pero con santidad de pareja. Y esto incluye, recuerde, respeto, transparencia, sexualidad sana, y manejo de finanzas correctas. Y ahora, al igual que a nivel personal, la pareja también debe levantar el muro de la búsqueda del Señor. Hay un pasaje de la Biblia, y a veces no predicamos mucho de él, y es el libro de Jueces, capítulo 13, donde la Biblia habla de Manoa y de su esposa, cómo ambos tienen una relación y una búsqueda y un acercamiento al Señor. Ahora, ya usted no solamente ora, usted, a nivel individual, sino que ahora usted toma a su esposa y a su esposo y ambos se acercan a Dios. Tiene que haber una búsqueda del Señor como pareja. Hermana, usted no puede dejar más solo a su esposo en la tarea de la búsqueda del Señor. Hermana, usted no puede dejar a su esposo solo en la tarea de enseñarle a sus hijos la Biblia. Usted no puede ser una piedra de tropiezo. Usted no puede de repente su esposo enseñando la Biblia y usted enseñando con sus acciones música mundana en la casa, palabras groseras. Y viceversa, varón, usted no puede quedarse simplemente viendo Netflix mientras su esposa le enseña versículos a sus hijos. Usted no puede quedarse simplemente jugando fútbol con sus amigos mientras su esposa enseña a orar a sus hijos. ¿Usted le enseña a orar a sus hijos? Porque muchas veces, vuelvo y le digo, por lo regular a la esposa le dejan esa carga, esa responsabilidad. Pero en realidad la tarea primaria es de nosotros los hombres. ¿Usted le ha enseñado versículos a sus hijos? ¿Usted le ha enseñado oración a sus hijos? ¿Usted le ha enseñado algún tema bíblico a su esposa? Pero es que no sé, pues por eso tiene que aprender para que les enseñe. El llamamiento es a que hay unos muros a nivel personal y hay unos muros a levantar a nivel de pareja. Si la pareja no se une, le digo que difícilmente pueden levantar una familia fuerte espiritualmente. Este es el tiempo para nosotros meditar en nuestros caminos y comenzar a practicar la palabra de Dios. Unos muros a nivel personal y unos muros a nivel familiar. Hay que arrancar con los personales para luego tomar los familiares. Hermano, ¿y esto se puede? ¿Usted cree que Dios nos va a exigir algo
que nosotros no podamos realizar? Nosotros ya no somos inconversos. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu que estaba muerto ha nacido de nuevo. Ya no somos carnales, somos espirituales. Pero dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita para hacer todas las cosas en cuanto a Dios se refiere. Y tenemos la Biblia, el manual, la palabra que nos direcciona. Hay direccionamiento por la palabra, hay poder por el Espíritu que habita en nosotros y ya no somos carnales, sino espirituales porque hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, toda la facultad la tenemos. Dios ha hecho ya provisión en nuestras vidas. Por eso nos dice, ahora hijos míos, actúen, porque Él nos capacitó para que actuáramos. Si usted pensaba que en usted no había capacidad, hoy lo tengo que sacudir y le tengo que decir, ya Dios depositó esa capacidad espiritual en usted para ser el hombre que Dios quiere que usted sea y para que usted sea esa mujer que Él desea también. Entonces, aquí no hay excusas. Aquí hay que tomar decisiones. Varón, tome decisiones de honrar a Dios a nivel personal. Y tome decisiones de levantarse y de guiar a esa familia en el conocimiento de Dios. Que no sea su esposa la que tenga que estar empujando su vida. Y usted, mujer, que estaba ahí dejándose usar por la carne y por el mismo diablo, despiértese y únase a su esposo y a sus hijos para que se levanten familias fuertes para la gloria de Dios. Porque esto no es si nosotros queremos. Esto es un mandamiento de Dios. Y de esto nos van a pedir cuentas. Dios va a pedir cuentas de nuestras familias. Dios nos guarde si nuestras familias no le quieren servir al Señor, no sea porque nosotros no hemos hecho la tarea pertinente. Pero le aseguro que si hacemos bien la tarea, Dios se glorifica y obra en nuestras familias. Por favor, vamos a orar a Dios en esta mañana y vamos a pedirle que nos ayude a levantar familias fuertes. Colóquese allá, si puede, de pie en su casa, donde se encuentre, y ore al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos hoy darte gracias por la palabra que nos has entregado. Y queremos pedirte, maravilloso Dios, que nos ayudes en esta tarea, la cual nos has encomendado. Necesitamos levantar familias fuertes que glorifiquen y honren tu nombre, Dios mío. Señor, el tiempo se acaba. Señor, el mundo cada vez absorbe más a esta humanidad. Y necesitamos trabajar fuertemente en estas familias que nos has entregado. Ayúdame a mí. Ayuda a la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, para anclarnos en tu palabra y para hacer las cosas a la manera tuya. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias por esa misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios sea bendiciéndole de una manera muy especial en el nombre de Jesús.